sencillos, ¿verdad? Y claro lo que vamos a hablar hoy. Amén. Quiero que busquen su Biblia, Segunda de Corintios capítulo 7, 9 y 10. Y no nos hemos ido de Hechos capítulo 2, pero voy a usar este texto para introducir lo que llevamos hablando hace varios domingos de Hechos capítulo 2. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Cuando lo tenga, diga amén. Si no lo tiene, diga gloria a Dios. Esperamos por los que dicen gloria a Dios. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10. ¿Lo tienen? Amén. Mira, lo tenemos acá arriba también, hermano, para que lo lea conmigo. Léalo conmigo, son 2 versículos. Dice el texto: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Y perdóname porque a veces no aprecio la gracia que has tenido para conmigo, Señor. Pero gracias por esta oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Lo único que te pido desde lo más profundo de mi corazón es que tú prepares los corazones de todos los que estamos aquí, Señor, y que sea un terreno fértil para tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo. Siembra tu palabra en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te adoramos, Jesús. Mire, desde que se comenzó a utilizar el dinero en papel, los bancos han tenido que lidiar con el problema de los billetes falsos. ¿Te has escuchado eso? Billetes falsos, ¿verdad que sí? Y los bancos han estado en constante evolución para poder protegerse contra este tipo de fraude de los billetes falsos, ¿verdad? Ningún banco le gusta tener billetes falsos. Sin embargo, aunque han avanzado en la tecnología para tratar con el problema de los billetes falsos, una de las cosas que más les ha resultado a los bancos es entrenar a sus empleados para que puedan reconocer cuál es el billete verdadero. ¿Me entendió? Lo que siempre ha resultado es enseñarle a ese teller, a esa persona que está trabajando ahí, cuáles son las características del billete verdadero. Porque si él aprende cuál es el billete verdadero, pues obviamente va a reconocer cuáles son los falsos billetes. ¿Verdad que sí? Porque si yo trato de enseñarle a alguien todos los billetes falsos que existen, no voy a terminar de enseñarle, ¿verdad que no? Porque hay muchos. Y no es que yo sea un experto en billetes falsos, ¿verdad? Pero he visto películas y he escuchado historias. Parecería que soy un experto en eso, pero no es eso, hermano. Pero la realidad es que tú no puedes enseñarle a un teller todos los billetes falsos. Así que le enseñas el verdadero y él sabe identificar cuál es el billete falso y cuál es el billete verdadero. Es simple lógica. Si no es el verdadero, ¿qué es? El falso. Como yo siempre digo, 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Hermano, y esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy, porque llevamos ya 2 domingos tratando o hablando sobre la respuesta de aquellos judíos que estaban presentes el día que Pedro predicó en Hechos capítulo 2. ¿Verdad? Llevamos 2 domingos hablando sobre eso y vimos que la pregunta que ellos hicieron cuando le contestaron a Pedro, le dijeron, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso? ¿Verdad que sí?
Y el domingo pasado vimos que el arrepentimiento, que fue lo que Pedro le contesta a ellos cuando le dicen ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. Y vimos el domingo pasado que el arrepentimiento era parte esencial de la predicación de la iglesia primitiva y que debía seguir siendo parte esencial de nuestra predicación como iglesia. Tenemos que seguir predicando el arrepentimiento. Pero en el día de hoy, yo les dije el domingo pasado, yo quiero definir qué es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Y solamente me voy a quedar en el primer punto, son varios puntos, pero por la gracia de Dios hay más domingos, ¿verdad?, para poder seguir predicando sobre esto. Pero hoy solamente voy a tocar un punto sencillo, claro, para que todos me entiendan. Porque queremos saber cuál es el billete verdadero. ¿Verdad que sí? Queremos saber si realmente nos hemos arrepentido. Si realmente hemos pasado por este proceso de arrepentimiento. Ahora, el primer punto que vamos a ver solamente hoy, el primer punto que vamos a ver es que el verdadero arrepentimiento es una gracia que viene de parte de Dios. El verdadero arrepentimiento es una gracia, es un regalo, es un don que viene de parte de Dios. Si usted regresa a 2 de Corintios, el texto que leímos para comenzar el mensaje, y si usted va al verso 9, usted va a ver que en el verso 9, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto que él no estaba gozoso porque ellos habían sido entristecidos. Ese no era el gozo de Pablo, sino que él estaba gozoso porque fueron entristecidos para arrepentimiento. Ese era el gozo de Pablo. No era que simplemente estaban tristes, sino que esa tristeza los había llevado a arrepentirse. Yo creo que toda la iglesia debemos estar de acuerdo con esto, que es un gozo para nosotros cuando alguien se arrepiente. Ahorita leímos Lucas capítulo 15, ¿verdad que sí? Es un gozo para Dios cuando alguien se arrepiente. Así que aquí Pablo deja claro que ellos fueron entristecidos, ¿verdad? Que es lo que dice el texto. Usted tiene la Biblia ahí. Ellos fueron entristecidos. Y su gozo es que esa tristeza produjo arrepentimiento, porque fueron contristados. Esa palabra contristar es entristecer. Fueron entristecidos según quien dice el texto. ¿Usted tiene la Biblia ahí? Según Dios. Fueron entristecidos según Dios. Ahora, me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas, dice, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Recuerden que el primer punto es que el arrepentimiento es una gracia que viene de Dios. Y Pablo lo está diciendo aquí. Ellos fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, es Dios quien produce el verdadero arrepentimiento. Es Dios el único que lo puede producir. Y más adelante en el verso 10 vamos a ver que Pablo presenta que podemos ser entristecidos de dos maneras. Por eso es que estamos enfatizando que es Dios quien da la gracia de arrepentirse verdaderamente. O sea, es Dios quien hace que el billete sea verdadero. ¿Entienden el punto? Porque Pablo más adelante va a decir que hay dos maneras de ser entristecidos. Dice el verso 10 al principio, usted lo tiene ahí, porque la tristeza que es según Dios. Así que Pablo está diciendo que hay una tristeza que es según ¿quién? Según Dios, que la produce Dios. Pero entonces, al final del verso 10, Pablo escribe sobre la tristeza que produce ¿quién? Que produce el mundo. Así que Pablo está haciendo un contraste entre dos formas de ser entristecido. Así que aquí la Biblia nos enseña, hermanos, que podemos ser entristecidos de dos maneras. Podemos ser entristecidos por Dios o según Dios, o podemos ser entristecidos según el mundo. Pero aquí, hermanos, deja claro la Biblia, claramente, que el verdadero arrepentimiento solamente lo puede producir Dios. Solamente lo puede producir Dios. Y esto lo entendía muy bien la iglesia primitiva. Y ustedes saben que estamos estudiando Hechos porque queremos aprender de la iglesia primitiva. Y esto lo entendía muy bien la iglesia. Mire, en Hechos capítulo 10,
Pedro es enviado por Dios a casa de Cornelio. Los que llevan tiempo en la iglesia conocerán esta historia. Pedro va a casa de Cornelio, pero había un problema. Cornelio no era judío. Y quizás a usted eso no le sabe a nada. Pero en aquel tiempo eran judíos y todos los otros gentiles eran unos impíos que merecían el infierno. Esa era la visión del judío. ¿Entiende el punto? Eran judíos y leña para el fuego. Esa era la visión del judío en aquel momento. Y hasta ese momento, hermano, mire, hágase la escena. Hasta ese momento, los que habían recibido la promesa del Espíritu Santo eran solamente los judíos. Los que se habían arrepentido. ¿Quiénes fueron los que le contestaron a Pedro en Hechos capítulo 2? Eran solamente judíos. Así que ponga todos esos detalles en la escena. El Espíritu Santo solamente sobre judíos. La opinión del judío es que los gentiles todos son leña buena para el fuego. Y de repente dice el verso 24 del capítulo 10 que Cornelio estaba esperando a Pedro. Y Cornelio había invitado a toda su familia y a sus amigos más íntimos. Hermano, usted sabe que cuando usted invita a alguien a su casa, si usted invita a toda su familia, a todos sus amigos íntimos, porque esa persona que usted está invitando tiene de algo especial para usted, ¿verdad? Usted no invita a toda su familia, como decía en Puerto Rico, para ver a Pancho Carequeso, ¿verdad? Usted lo invita porque la persona que va es especial. Así que esta persona invitó a todos sus amigos, invitó a todos sus familiares y les dijo: Pedro viene para acá, vengan todos, vamos a estar aquí. Pedro viene para acá, wow, ese hombre es un hombre de Dios, ese hombre está tremendo, ustedes se van a gozar, vengan. Y Pedro entra y dice la historia que Cornelio se postra a sus pies y adora. No dice que adora a Pedro, sino que adora. Y Pedro le dice: levántate, porque yo soy un simple hombre, levántate. Ya la situación empezó mal. Vean la escena, ya la situación empezó mal. Y miren si esto era algo extraño para Pedro, como judío, que al llegar a la casa de Cornelio, lugar donde Dios lo envió y donde se encuentra toda esta escena, Cornelio con su familia, con sus amigos, ¿sabe lo que Pedro le dice en el verso 28? Le dice: tú esperarías que Pedro dijera: wow, que mucha gente para recibirme. Wow, esta gente de verdad está loco por escucharme. Wow, Cornelio es tremendo evangelista, pudo reunir toda esta gente para escuchar el mensaje de Dios. No, miren lo que dice Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Boricua que me escuchas, mínimo hubiera cogido una patada a un boricua: mira, vete de aquí. Sí, nosotros somos así, ¿verdad? No son los otros tipos, pero los boricuas, tú vienes a mi casa, yo te estoy recibiendo y tú me dices eso. Pero sigue diciendo Pedro: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Así que vemos a Dios juntando todas las cosas, enseñándole a Pedro, pero al mismo tiempo juntando todas las cosas para algo que va a hacer. Yo no sé si usted ve la soberanía de Dios, cómo Dios está obrando. Acuérdense que el punto es que el arrepentimiento es una gracia que solamente la da Dios, porque Dios es soberano. Y aquí vemos la soberanía de Dios tratando con Pedro, con su judaísmo de que no podía soportar, no podía entrar a la casa de los extranjeros, pero también tratando con Cornelio, porque este hombre yo lo invité y lo primero que me dice es que para él es abominable estar aquí. Pero ¿saben lo que pasa? Que Cornelio sabía que Dios le había hablado. Y sigue diciendo Pedro que por eso fue allá, aún en contra de su voluntad, porque Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado, pero conforme a la voluntad de Dios. O sea, él fue en contra de su voluntad, pero fue conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Y le pregunta a Cornelio por qué lo mandó a buscar. Segundo strike. Ahora dice: ¿y por qué me mandaste a buscar? Vamos,
Dime, ¿qué está pasando aquí? Pedro no entendía lo que estaba pasando. Y Cornelio le cuenta de una experiencia que él tiene mientras oraba y ayunaba, donde Dios le dice que manda a buscar a Pedro. Entonces Pedro comienza a predicarle sobre Cristo. Y mire qué hermoso, lo hermoso de Dios, hermano. Mire, yo no sé si usted puede ver la hermosura de Dios en esta palabra. Estas personas que eran inmundas para los judíos, que estaban apartados de Dios, los gentiles, apartados de Dios, no tenían parte con Dios. Y dice el verso 44, que mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando la predicación de Pedro. Y dice el verso 45, que los que estaban con Pedro, que también eran ¿qué? Judíos, ¿verdad? Pedro andaba más que con judíos. Se quedaron atónitos, sorprendidos, no podían creer lo que estaba pasando, no podían creer que también sobre los gentiles se estaba derramando el don del Espíritu Santo. Y hermano, por eso le digo, haga la escena, porque quizás nosotros no entendemos eso. Para nosotros, pues, todos aquí somos gentiles. Para los judíos, todos aquí seríamos inmundos. Yo soy el primero. Tengo problemas, el primer pecador. Pero cuánta gracia, cuánta misericordia. Y Pedro está predicando y de repente baja el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? En el capítulo siguiente, dice el libro de Hechos, que Pedro regresa a la iglesia que estaba en Jerusalén, que era compuesta solamente por judíos, y les da el informe de lo que había sucedido. Porque era algo sorprendente, y dice la Biblia al final del informe de Pedro, en Hechos capítulo 11, 17 y 18, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo. Y sabe esa parte que dice callaron, ¿sabe por qué dice eso? Porque no estaban de acuerdo con lo que Pedro estaba diciendo. O sea, no es posible lo que está pasando, no es posible, la promesa era para nosotros. Dice que callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, la iglesia desde el principio entendió que el arrepentimiento es un regalo de Dios, el único que puede producir un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas es Dios. Por eso es que no podemos jactarnos de ser cristianos. Por eso es que no podemos jactarnos de que estamos en Cristo. Porque si estamos en Cristo solamente por gracia, es por misericordia, porque es don de Dios el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento no es cuando lloramos, el arrepentimiento es cuando cambiamos. Parece que estamos identificando el billete verdadero. El verdadero arrepentimiento es cuando cambiamos. Por eso es que el verdadero arrepentimiento tiene que venir de Dios. Si va a producir un cambio real, tiene que venir de Dios. No hay otra opción, porque solo Dios tiene el poder para arreglar lo que el pecado ha dañado en mi vida. Solamente Dios tiene el poder. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Por eso Pablo lo llama arrepentimiento para salvación. Porque es un arrepentimiento para cambiar. Y en Hechos 11, 18 se le llama arrepentimiento para vida. ¿Entienden el punto? El arrepentimiento es un antes y un después. Todo cambia en ese momento que nos arrepentimos. Porque como dice el profeta Jonás, la salvación es de Jehová. Dios es el único que puede salvar. Dios es el único que puede libertar. Y lo mismo enseña Efesios capítulo 2.
Estábamos muertos, pero dice el texto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es Dios. Todo es Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien cambia el corazón. Y el apóstol Pablo entendía muy bien cuando les escribía a los de Corinto, hermanos, sobre cómo Dios era el único que puede producir en nosotros un verdadero arrepentimiento. Pablo lo conocía muy bien porque él lo vivió en su ministerio. Él lo vio. Hermanos, y los que llevan años en la iglesia lo hemos visto. Bueno, yo obviamente se lo he dicho varias veces, pero no me pregunte a mí, hable con Jacqueline, cómo Dios tuvo misericordia de mi vida. Y si le preguntan a Jacqueline, va a pensar igual que Dios, yo merecía el infierno. No, Jacqueline, es así. Sí, yo lo merecía. Pero el arrepentimiento vino por gracia. Por gracia, simplemente por gracia. Yo no tengo de qué jactarme, simplemente por gracia. Ahora, Pablo conocía eso en su ministerio. Yo lo he visto en los años que he estado en la iglesia, lo he visto cómo Dios ha cambiado corazones, cómo Dios ha producido arrepentimiento en personas que uno ni pensaba que iban a venir a Cristo. Ahora, en Hechos capítulo 16, para que usted vea que Pablo lo vio en su ministerio, Pablo está en medio de un viaje misionero, de su ministerio de misiones, y está tratando de llevar el evangelio a todo lugar posible que él pudiera llegar. Y dice Hechos capítulo 16, del 6 al 10, mire lo que dice esta palabra, hermano. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Analiza el texto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Dios es soberano. Yo no sé si usted va conmigo por donde voy. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Dios salva a quien Él quiere. Dios tiene misericordia de quien Él quiere, hermano. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el texto que cuando él vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dios estaba dirigiendo a Pablo. Dios estaba dirigiendo a Pablo a dónde predicar el evangelio. Entonces Pablo va, siguiendo la voluntad de Dios. Y en la primera ciudad de Macedonia, que es la ciudad de Filipos, en la primera ciudad, dice la Biblia que Pablo fue junto al río donde se reunían personas a orar. Aparentemente no había sinagoga allí en Filipos, y por eso se reunían a orar junto al río. Y Pablo les predicó a un grupo de mujeres que estaban allí. Usted va viendo cómo se da esta predicación del evangelio. Primeramente a gentiles que eran inmundos, y ahora a mujeres que no tenían el mismo nivel de los hombres en aquel tiempo, ¿verdad que no? Y Pablo le predicó el evangelio, porque todos necesitan a Cristo. Y dice la Biblia en Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Sabe lo que dice el texto? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Todo es por gracia. Todo es por misericordia. El simple hecho que usted me esté escuchando predicar es por gracia. Porque mire que yo tengo que pelear para que mis hijos me escuchen. Y que usted me esté prestando atención es gracia. Es gracia y misericordia. Fue Dios quien le abrió el corazón. Fue Dios quien le abrió el corazón a Lidia. Es Dios quien da el verdadero arrepentimiento. Es Dios quien liberta. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Si algo tú te puedes acordar de este mensaje, es Dios el único. Por eso Pablo escribe en Romanos, yo le dije que Pablo
estaba claro en esto, y todo lo que él escribe, su ministerio estaba basado en esto. Pablo escribe en Romanos capítulo 9, verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay un gran predicador que yo admiro mucho, Charles Spurgeon, gran predicador, siglo XIX, si mal no recuerdo. Y ¿sabe lo que él dijo? Bueno, hoy en día le llaman el príncipe de los predicadores. Él no estuviera de acuerdo con eso, él diría que Cristo era el príncipe de los predicadores. Pero a ese nivel la iglesia lo reconoce hoy en día porque era un gran predicador, un gran hombre de Dios. Y este hombre, ¿sabe lo que dijo? Dice él, recuerdo estar sentado un día en la casa de Dios, él contando, cuando un pensamiento vino a mi mente. ¿Cuándo llegué a convertirme?, se preguntó él. Fue que oré, pensé, ¿verdad? Quizá hice una oración. Luego pensé, ¿cómo llegué a orar?, dice Charles. Bueno, fui inducido a orar leyendo las escrituras, ¿verdad? Él dice. Pero entonces se pregunta, ¿cómo llegué a leer las escrituras? Y luego en un momento vi que Dios estaba en el fondo de todo y que Él era el autor de la fe. Un gran hombre de Dios que podía jactarse de ser uno de los mejores predicadores en la historia de la iglesia, y él sabía que todo lo que él tenía y lo que hacía era por gracia, por la gracia de Dios. Somos salvos solo por gracia. Pero hermano, no se trata de que Dios nos va a obligar a arrepentirnos. Dios no obliga a nadie a arrepentirse. Sí, la Biblia enseña que es Dios quien nos busca a nosotros, ¿verdad que sí? ¿O usted estaba buscando a Dios? Es Dios quien nos busca a nosotros. Jesús mismo lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 14. Ninguno, ¿y sabe lo que significa ninguno en el griego? Eso escribe en griego. ¿Sabe lo que significa? Ninguno. Ninguno. Nadie. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Ninguno. La Biblia es clara, hermanos, en Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay ninguno, no hay quien busque a Dios, nadie quiere a Dios, nadie estaba buscando a Dios, fue Él quien nos encontró, fue Él quien nos salvó, fue Él quien nos buscó. Gloria a Dios. Por eso es gracia. Y el apóstol Juan escribe en su primera carta, miren lo que escribe el apóstol Juan, que ahora nosotros podemos amar a Dios. ¿Sabes por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Wow. Él nos amó primero. Pero aunque esto es cierto, que es Dios quien nos busca, es Dios quien nos amó primero, es Dios quien da el verdadero arrepentimiento, en ninguna parte de la Biblia dice que tú y yo no podemos pedir ese regalo del arrepentimiento. ¿Usted me escuchó? El arrepentimiento solamente lo puede provocar Dios. Tú no puedes cambiar tu vida. Tú no puedes. Yo no pude. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que yo no puedo pedirle ese regalo. No hay nada que te prohíba decirle a Dios hoy, como en un momento yo lo hice: Señor, yo no siento arrepentirme. Sí, hermano, yo hice esa oración en un momento. Yo no siento arrepentirme, a mí me gusta mi pecado. Yo fui sincero, a mí me gusta lo que estoy haciendo. Pero Señor, no sé cómo abandonarlo. No sé cómo dejarlo porque me gusta. Ten misericordia de mí, no sé cómo abandonar mi pecado. Porque yo comprendí que era Dios el único que me podía dar el verdadero arrepentimiento. Y yo sé que en cada iglesia, cada domingo, cada culto hay personas que no quieren arrepentirse, ¿verdad? No todo el que está en el culto es porque quiere. Hay gente que no quiere arrepentirse, y eso es claro. Yo iba a la iglesia y no quería arrepentirme. Me gustaba mi pecado, pero también me gustaba el culto, me gustaban las canciones,
Me gustaba pararme y aplaudir, pero no quería arrepentirme. Y eso es normal. Eso puede pasar porque es Cristo el único que puede producir ese deseo en tu vida. Es solamente Cristo. Sin embargo, la pregunta es, aún cuando no quieres arrepentirte y abandonar tu pecado, aún cuando no quieres saber de Dios como estaba yo en un punto, la pregunta es, ¿has comprendido que eso te aleja de Dios? Esa es la pregunta. Porque así yo me sentía cuando estaba en el mundo perdido, lejos de Dios. Yo sabía que estaba lejos de Dios. Esa es la pregunta. Y aun cuando hayas comprendido eso, y aun cuando me digas, bueno, no me importa estar lejos de Dios, Carlito, yo te entiendo, pero no me importa, nada impide que seas sincero con Dios en este día y le puedas decir, Señor, yo no lo siento. No siento buscarte, no siento seguirte, no siento entregarme por completo. Nada impida que seas sincero. Pero al mismo tiempo, puedes decirle, Señor, yo no siento nada. Pero si tú quieres, por favor, hazme sentir a Cristo. Hazme sentir ese deseo de arrepentirme. Nada impide que hagas esa oración hoy. Nada lo impide. En ninguna parte de la Biblia te va a decir, hey, arréglate y ven. No. Dice, ven y yo te arreglo. Ven y yo reparo. Es Cristo el único que lo puede hacer. Ese es el billete verdadero. El arrepentimiento verdadero es cuando comprendemos eso, que no hay opción, no hay para dónde correr, no hay para dónde ir, no hay a quién pedirle. Estamos frente a una pared que no se puede traspasar. ¿Y qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Ese es el verdadero arrepentimiento, el que te pone entre la espada y la pared. No hay para dónde correr. Y ese arrepentimiento, ¿sabe lo que hace? Te dice al oído, mira a Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55, 6, 7. ¿Sabes por qué te digo que puedes hacer esa oración hoy? Y estoy hablando que está en Cristo y no está en Cristo, porque el que está en Cristo es una vida de arrepentimiento todos los días. A veces nos ponemos cabeciduros, aún estando en Cristo, y no queremos humillarnos con un pecado que estamos trabajando. Eso pasa. Así que este mensaje le aplica a todo el mundo. Me aplica a mí primeramente y después, ¿verdad?, a todo el mundo aquí presente. Pero ¿sabes por qué debemos hacer esa oración? Mire lo que dice la palabra de Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Y sabe lo que sigue diciendo el texto? Vuélvase a Jehová, porque Jehová te está esperando con un látigo para azotarte. No dice el texto eso. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, Dios azota al que tiene por hijo, pero primero hay que hacerse hijo, y la única forma de ser hijo es por medio del arrepentimiento. Es por medio del arrepentimiento. Vuélvanse a Dios. Es lo que dice Isaías, vuélvete a Jehová, porque Él tendrá misericordia y Él es amplio en perdonar. Por eso, aunque no sientas nada, le estoy hablando cristiano y no cristiano, aunque cometiste un pecado y no sientes nada y no quieres arrepentirte o estás luchando con un pecado que no quieres abandonar o no quieres dejar o no sé, alguna situación, caíste como cristiano y Señor, pero es que no sé cómo salir de esto. La invitación es a orar a Dios por misericordia, porque tú no puedes.
Porque como dice este texto, Él es amplio en perdonar. O como dice otra versión, Él perdonará con generosidad. No es lo mismo cuando te dan por los que somos matrimonio, ¿verdad? Que de repente mi esposa me pide algo y dice, toma. ¿Verdad? Pidió 20 pesos y le di 19. Para que busque el peso. ¿Verdad? No es lo mismo cuando yo voy y le doy con generosidad. ¿Verdad? Me pidió 20 y le di 100. Ya que esa es la palabra. Esa es la palabra. No es conferencia matrimonial, así que no lo aplicas al matrimonio, es para la palabra. Dando un ejemplo. Pero eso es generosidad. Cuando te piden algo y tú das de más. ¿Verdad que sí? Eso es generosidad. Esposa, no venga ahora a decirle al Mario, sé generoso, como dijo Calixto. Hermano, así es Dios. Así es Dios. Nosotros vamos cargados con nuestros pecados, cargados con nuestros errores y le decimos, Dios, perdóname. ¿Y sabes qué? Dios es generoso. No solamente nos perdona, nos limpia, nos liberta del pecado, nos justifica, nos santifica, nos salva, nos da una vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, si tú recuerdas la historia de Cornelio que te conté ahorita, él no comprendía muchas cosas. Escucha bien, él no entendía muchas cosas. Incluso se postró ante Pedro cuando Pedro entró allí. Mire, hay cosas que él no entendía. Pero dice la Escritura, ¿sabe qué? Que él oraba. Pero no solo eso. En la historia de Lidia, dice la Biblia, que ella iba a esas oraciones allí junto al río e incluso adoraba a Dios y estaba escuchando la palabra de Dios como tú estás haciendo en el día de hoy. Por eso que la invitación es a orar a Dios, aunque no entiendas y comprendas nada. Pero lo que sí tienes que entender es que Dios es el único que puede darte verdadero arrepentimiento. Por eso te invito a adorar a Dios, a orar a Dios, aunque tu corazón no haya sido abierto por Dios. Tú puedes adorar a Dios, tú puedes orar a Dios. Por eso, aunque puedas reconocer en el día de hoy que quizás tú no te has arrepentido de corazón o quizás como cristiano caíste en un pecado y no le has pedido perdón a Dios, créeme, estás en el lugar correcto como estaba Cornelio y como estaba Lidia. Por eso, aunque no quieras arrepentirte, sigue viniendo los domingos. Ahí no hay un letrero que diga, no te arrepentiste, vete. No, ese letrero no está. Nunca, bueno, por lo menos mientras yo esté en una iglesia no lo vas a ver, no lo vas a ver. No. Sigue orando, sigue buscando a Dios, aunque sientas que no puedes salir, sigue. Porque Dios es el único que tiene el poder para hacerlo. Y porque en esta iglesia nunca vamos a dejarle predicar a Cristo. Por eso estamos estudiando la iglesia primitiva. Ahora, yo quiero hablarte ahora a ti, iglesia, a los que están en Cristo, saben que están en Cristo. Mire, a ti que estás predicando el Evangelio, a ti que oras por tu familia que no le sirve a Cristo, esto es una invitación a que no desmayemos. Iglesia, no podemos desmayar en la predicación del Evangelio, porque si el arrepentimiento está en las manos de Dios, ¿quién mejor que Él? ¿Quién mejor que Él, que es el único que verdaderamente puede transformar, que verdaderamente puede cambiar el corazón de los demás? Yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos. Yo no puedo cambiar el corazón de mi familia que no le sirva a Cristo. Yo no puedo, pero yo le voy a seguir predicando el Evangelio porque yo estoy seguro, yo estoy confiado en que Dios tiene el poder y que cuando Dios impacte su corazón, cuando Dios lo transforme, no va a haber vuelta atrás. Porque no lo convencí yo. Lo convenció Dios. Lo convenció Dios. Dios no se goza de la muerte del impío. Dios no se goza de la muerte del impío. Aún nosotros a veces nos gozamos de la muerte de gente impía. Dios no. Por eso es hermoso que el arrepentimiento esté en las manos de Dios. Por eso es hermoso que sea Dios el que tiene el poder para eso.
Yo puedo predicar con fe, puedo seguir hablando con fe el Evangelio. Por eso es que yo cada vez que puedo meto el Evangelio en una conversación, porque yo sé que yo no puedo transformar a nadie, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo puede convencer de pecado. Y eso me da esperanza. Si el arrepentimiento estuviera en las manos tuyas o en las manos mías, eso no me da esperanza. Pero yo predico el Evangelio porque el arrepentimiento está en las manos de Dios. Porque cuando Dios tiene misericordia, hermano, y le da el don del arrepentimiento a alguien, cuando Dios tiene misericordia y le da el don del arrepentimiento a alguien, yo te aseguro por escritura que el cambio va a ser real y verdadero. Porque Dios al que llama, lo santifica. Así que aprendamos de estas historias, hermano. Hagamos como Cornelio, que llevó a sus parientes a escuchar la predicación que iba a decir Pedro. Y posiblemente quizás tú no los puedes obligar a venir aquí, pero allí en tu casa sigue predicando el Evangelio, sigue hablando del Evangelio, sigue predicando de la palabra de Dios. Vive el Evangelio en tu casa. Aunque tu familia no sean cristianos, aunque tus hijos no sean cristianos, aunque tus padres no sean cristianos, vive el Evangelio, vive lo que ellos lo vean el Evangelio en ti. Porque la Biblia dice que es por medio de la locura de la predicación. Es una locura hablar de un hombre que fue crucificado en la cruz y que se me puede salvar. Sí, por eso Pablo dice que es una locura. Pero por medio de la locura de la predicación es que Dios llama al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento viene de Dios. Es Dios quien llama. Así que sigamos las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 2, 24 y 25. Dice Pablo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por eso yo me sentaba con mis hijos siempre a hablar de la Biblia y sé, le pido al Señor porque hemos descuidado eso. Ahora ya el Lincoln la universidad y quizás uno a veces piensa, oh, ya saben bastante de la palabra. No, pero no descuide. Pero si yo me sentaba con ellos, vamos a hablar de la palabra, aunque Víctor se quedara dormido ¿sabes cuántas veces yo me quedé dormido en una banca de esa, la gente predicando en la iglesia hoy? De grande me pasa, pues es otra cosa. Estoy viejo ya. Y yo le seguía predicando el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque yo confío en que Dios tiene el poder para libertarlo. Ahora, posiblemente, y termino con esto, tú digas, eso sí es muy bonito, Calixto. Muy bonito, muy bonito. El problema es que los familiares que yo le predico no son ni Cornelio ni Lidia. Ni oran, ni quieren saber de Dios. Está muy bonito, Calixto, las dos historias están hermosas. El problema es que yo no tengo Cornelio, tengo a Lidia. Bueno, quizás tienes a Pablo antes de ser cristiano. Sí, ¿me entendiste lo que te dije? El que escribió 2 de Corintios y el que escribió estas palabras a Timoteo iba rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia, buscando meter presos a los cristianos. No era Cornelio y Lidia que estaban ahí orando y Señor, si es posible ten misericordia. No, este no quería misericordia de Dios, esto lo que quería era sangre, acabar con los cristianos. ¿Y sabe qué? Rumbo a Damasco, Cristo lo encontró y le dijo, ahora tú vas a ser mi siervo. Así que no importa si tus familiares no quieren saber de Dios, sigue predicando el Evangelio. Porque a Pablo le pasó eso. Pablo es un ejemplo de eso. Así que no importa, escucha bien, iglesia, no importa cuán perdido tú entiendas que alguien esté, no dejes de predicarle el Evangelio. Porque es Dios
quien cambia los corazones. Y es Dios quien juzga los corazones. Que a veces nosotros pensamos, muchachos, a ese no lo salva ni el médico chino. ¿Te escuchas esa expresión? No, es verdad, el médico chino no lo puede salvar. Es Dios. Así que siga predicando el evangelio a todo el mundo. Por más malo que se vea, por más malo que lo mire en el trabajo, el tipo me quiere matar a mí. Pero Cristo te ama. No son malos nada. Dentro de su corazón tienen necesidad de Dios. Así que sigamos predicando el evangelio, hermano. Así que, como resumen, acuérdense, el arrepentimiento solamente lo puede dar Dios. Así que póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra, Padre amado. Y te pido, por favor, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Comienza por mí, Señor. Comienza por mí, que mi corazón, que mi mente entienda que tú eres el único que me puede ayudar con mi pecado, con mis errores, con mis faltas. Que tú eres el único que me puede dar arrepentimiento. Ayúdame a entender que el verdadero arrepentimiento solamente proviene de ti. No proviene de mí, no proviene de mis hermanos, proviene de ti. Tú eres el único que me puede dar el verdadero arrepentimiento. Hazme entenderlo, Señor.